Inicio a la sesión del día de hoy, 28 de octubre del 2025, donde vamos a tratar un tema muy importante, como son los mapas de procesos del software. Voy a compartirles pantalla. También me confirman, por favor, que estén viendo mi pantalla. Listo, ahí la ven. Sí, No, pero No. Sí, ya. listo, ya. listo, perfecto. Entonces, como les decía, vamos a tratar el tema de los mapas de proceso en el software a construir. Hoy va a ser una sesión más bien pequeña, corta. Hoy no lo voy a demorar mucho. No vamos a desarrollar ningún taller como en las dos sesiones anteriores. Simplemente vamos a tratar la evidencia técnica que deben desarrollar para que la entreguen en Sajuna. Entonces va a ser una sesión más bien corta, pero sustanciosa. Entonces, básicamente la evidencia técnica es la que tenemos ahí en pantalla, es la evidencia técnica que pertenece a la actividad de aprendizaje 1, la evidencia número 3, que es el mapa de procesos del software a construir. Y la actividad de aprendizaje que tiene una relación directa con la fase de análisis o la fase 1 del proyecto formativo es determinar las especificaciones funcionales del software y metodologías a utilizar. Por favor, cerramos micrófonos. Bueno, entonces hay que tener en cuenta que la evidencia debe tener unas características específicas y todo está relacionado pues con el perfil de o más bien las características del software que se va a construir, tomando como base algunos elementos de identificación. Se debe realizar entonces la evidencia. Recordemos que la estrategia del SENA siempre es basada en la estrategia básicamente de formación. Es una estrategia, perdón, basada en proyectos, ABP. Entonces, muy importante que todo lo que estemos desarrollando, las evidencias que estemos desarrollando estén relacionadas entre sí para que cuando ya estemos terminando nuestra etapa lectiva, pues todas las actividades o evidencias de aprendizaje que hemos desarrollado a lo largo del proyecto formativo les sirvan para para el proyecto final o para el producto final que ustedes van a construir a lo largo pues de todas las fases del proyecto formativo. Entonces, muy importante lo del tema de que usted, por eso los coloqué a trabajar en grupo para que fueran adaptándose a esa metodología y que fueran trabajando sobre un proyecto específico. Tenemos todavía por ahí algunos micrófonos abiertos, me va a tocar cerrarlos. Bueno, entonces, como les decía, esta evidencia de aprendizaje técnica debe tener unos elementos muy concretos que deben, pues que tiene que llevar el documento específico que deben entregar. Entonces, recordemos que siempre se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito y es como mínimo tener una portada, una introducción, que se nombren los elementos que intervienen en el software a construir, en fin. Y se puede utilizar cualquier herramienta TIC para la realización del mapa de procesos. Ahorita al finalizar la sesión, yo les voy a dar unas pautas, les voy a orientar y les voy a sugerir unas herramientas que pueden ser muy útiles para la elaboración de esta evidencia, entonces para que por favor la tengan en cuenta.
Ahorita les voy a pasar, mejor dicho, venga, les voy a pasar de una vez la lista de asistencia, el link de asistencia para que por favor vayan llenándolo. Perdón. Entonces ahí por el chat ya les voy a enviar el link de asistencia para que por favor lo llenen. Listo, ya les envié. Bueno, entonces el mapa de procesos es sin duda una herramienta muy importante para poder nosotros demostrar de pronto de una manera más visual, más gráfica, todos los pasos y las decisiones de un proceso concreto, ¿sí? Entonces, ¿por qué debemos usar un mapa de procesos? Entonces, un mapa de procesos sirve para mostrarnos de manera visual o gráfica los procesos de un diagrama de flujo y pues describe el flujo de todo un proceso que conlleva pues a un resultado final. Presenta las tareas asociadas a un proceso, muestra las decisiones que se deben tomar a lo largo de la cadena e indica cuáles son las relaciones fundamentales entre los pasos del proceso y los autores que intervienen directamente en este proceso. Entonces, se presentan diferentes situaciones en las cuales es importante nosotros aprender a manejar este tipo de mapas o diagramas de flujo para poder nosotros describir de una manera visual o gráfica cómo se desarrolla un proceso o unos procesos dentro de una organización. Un ejemplo de ello podría ser la recepción de un pedido hasta la entrega de un producto final al usuario o al cliente final. Ese sería, por ejemplo, un ejemplo de lo que es un diagrama de procesos. Los diagramas de flujo se introdujeron hace ya bastante tiempo, por allá como en el año 1921 más o menos, y su primer creador fue Frank Gilbert. Eh, Él pertenecía a la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, ASME, y su propósito era poder visualizar el trabajo para mejorar de esta manera la eficiencia y la productividad de su equipo de trabajo, de sus subalternos. Desde entonces se convirtieron en una herramienta fundamental de mejora continua, ¿sí? Y con esto también se podía hacer un control de la gestión de calidad de los procesos de las empresas. Entonces, ese fue nuestro mentor y de ahí para allá se han venido utilizando los diagramas de procesos, los mapas de procesos en diferentes actividades, no solamente en la parte de desarrollo de software, sino en diferentes actividades. Entonces, ¿por qué deberíamos nosotros usar un mapa de procesos? Primero que todo, por temas de visibilidad, ya que pues estos mapas hacen que la información sea un poco más clara y que sea accesible para todos. También por el tema de la organización, ¿sí? Permite estructurar y documentar las actividades. Del mismo modo, también con los mapas de proceso logramos tener una mejora continua, ya que facilita pues detectar algunos cuellos de botella o pasos innecesarios en algún proceso específico de la organización. También por cuestiones de comunicación, ya que alinea al equipo bajo una misma comprensión del proceso, ¿sí? Para que todos tengamos muy claro cómo está diseñado el proceso, cuál es la entrada, cuál es la salida y cuáles son los actores más bien, que intervienen o interfieren en el proceso en cada una de la cadena del proceso que se esté ejecutando. De igual manera, también nos ayuda a hacer pues, que tenga el proceso más eficiencia y podemos de esta forma optimizar tiempos, recursos
y responsabilidades también. Entonces, sin duda, un mapa de procesos es muy clave a la hora de nosotros ir a desarrollar un software. Entonces, ahí en pantalla tenemos un pequeñito ejemplo de un mapa de procesos donde hay una entrada que está en color como rosadito. Tenemos por ahí otro micrófono abierto. Perdón. Me toca silenciarlos porque si no, no podemos avanzar. Ya. Entonces ahí tenemos un mapa de procesos pues bien sencillo que es básicamente nos está describiendo un proceso que ya les voy a explicar en qué consiste, ¿sí? Entonces tenemos un inicio con, con un óvalo de color rosado. Hay después un rombo o un diamante que representa pues básicamente una decisión. Recordemos que una decisión está compuesta ya sea por un sí o por un no. También puede estar denotada por un número, un 1 o un 0, dependiendo pues del proceso que estemos determinando. Seguimos con micrófonos abiertos. No me están colaborando con los micrófonos. Bueno, y hay otros elementos que conforman el mapa de procesos que ya les voy a mostrar de qué se trata y cuál es la representación gráfica o lo que representa detrás de ese dibujito cada uno de los elementos que conforman el proceso. Hay unos beneficios básicamente en la práctica utilizando estos diagramas o estos mapas de proceso, que es de todas maneras con esto podemos nosotros mejorar la calidad del servicio o producto. Facilita también la capacitación de nuevos empleados. Si nosotros vamos a entrar a una empresa y tenemos muy claro el proceso o los procesos que vamos a desarrollar en nuestro puesto de trabajo, pues nuestro rendimiento también va a ser mayor. Entonces, qué bueno que cuando nosotros tengamos una inducción en alguna empresa, nos presenten los procesos así, de manera gráfica, no solamente en teoría o charlados, porque es mucho más fácil si nosotros logramos visualizar los procesos o el proceso que vamos a tener a cargo de manera gráfica, es mucho más sencillo. Entonces facilita mucho el tema de la capacitación. También sirve como base para poder certificarnos en sistemas de gestión de la norma ISO 9001, ya que la norma también, si la empresa está interesada en certificarse en esa norma, nos pide que los procesos estén diagramados de esta manera, los procesos de la empresa, ¿sí? Además de esto, pues también fortalece la toma de decisiones basadas en datos. Entonces, el ejemplo visual que tenemos en pantalla permite que podamos ver claramente quién hace qué y en qué orden está haciendo esa tarea. También logra identificar interacciones entre áreas o departamentos en el proceso completamente ejecutado. Entonces, ahí en el comienzo tenemos un rombito no, perdón, como una elipse, puede decirse, sí, es una especie de óvalo más bien, o cápsula, identificado como Terminator, que es, pues en este caso, el inicio. O sea, ese símbolo nos va a representar a nosotros el inicio o el fin de un proceso. La función principal es indicar el punto de inicio o fin del proceso, ¿sí? Un ejemplo de este sería, por decir algo, el inicio del proceso de atención al cliente o también el fin del proceso de atención al cliente. Seguido, pues tenemos ese rombito o ese diamante que lo que nos denota es una decisión, ¿sí? La forma de rombo, siempre que ustedes la vean en un proceso,
recuerden que siempre nos va a denotar a nosotros una decisión. Básicamente esa es la función, representar un punto de decisión donde se debe elegir entre dos opciones, si es un sí o es un no, básicamente. Un ejemplo de esto sería, por decir, el documento, preguntar si el documento está aprobado o no está aprobado, ¿sí? Generalmente dentro de ese rombo va una pregunta, ¿sí? Porque para poder tomar una decisión, nosotros debemos hacer básicamente pues una pregunta para saber si es un sí o es un no. Después viene el process, que es un rectángulo. Él denota pues básicamente un proceso o una actividad. La función principal es indicar una actividad o tarea que se realiza dentro de un flujo. Un ejemplo de esto podría ser registrar la solicitud o verificar los datos del cliente, ¿sí? Cualquiera de las dos podría ser un proceso, ya sea el registro de una solicitud o verificar los datos de un cliente. Otra vez tenemos micrófonos abiertos. Bueno. En cuarto lugar está un subproceso que es el triángulo, perdón, el rectángulo con líneas, que está denotado como predefined o predefined process, que es un subproceso del proceso. Y la función principal es mostrar un proceso ya definido o documentado. En otros diagramas se puede llamar o invoca un proceso adicional al proceso. Entonces, por eso se conoce como un proceso, como un subproceso, perdón. Un ejemplo de esto podría ser el proceso de facturación o el proceso de aprobación interna de algún documento o alguna operación interna dentro de la empresa. Posteriormente viene el otro elemento que es document, se representa mediante la forma de un rectángulo con una base ondulada y la función principal de esta es representar la generación o uso de documentos físicos o digitales. Un ejemplo de este elemento podría ser el informe que se pueda generar o el informe generado de una factura emitida, por decir algo, ¿sí? Después viene otro elemento que se denota ahí en ese mapa como múltiples documents o múltiples documentos. La forma son varias hojas superpuestas. Instructor, buenas noches. Profe, qué pena. ¿Sí? No podemos Lo ver que la pasa es pantalla, que no está la compartiendo. presentación, eso, no está compartiendo. Sí, no vemos la pantalla. ¿No están viendo la pantalla? No, No, señor. señor. A ver, espérate un momentico. Gracias por avisarme. Listo, profe. ¿Ahora sí? Sí, señor. Correcto, ahorita sí. señor. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces después viene múltiples documentos que lo que denota son, pues la forma o la representación gráfica de este elemento son varias hojas superpuestas, que son las que tenemos acá, ¿no? Este pues indica la emisión, la función principal es emitir, emisión, indica la emisión o manejo de varios documentos, ¿sí? Simultáneamente. Un ejemplo de este podría ser la entrega de copia a contabilidad, a cliente y archivo. Una copia a los tres, ¿sí? A los tres, tanto al departamento de contabilidad, al cliente y al archivo. Después viene el elemento data, entrada, salida de datos. Está representado por la forma es un paralelogramo. Y la función es señalar una entrada. O salida de información del proceso, ¿sí?
Ese paralelogramo es el que tenemos acá. Y un ejemplo de ese podría ser ingresar datos en el sistema o imprimir un reporte de todo el proceso que se está detallando ahí dentro de la empresa. Después viene un octavo elemento que es el manual input. El manual input es entrada manual. Está también, pues es que tenemos dos tipos de trapecio, ¿no? El de anterior era y el trapecio que tiene una pequeña inclinación que es el manual input, el que estamos hablando ahorita, que es este que tenemos acá. Y el anterior era este. El manual input o entrada manual, la forma es un trapecio inclinado y la función principal es representar una entrada que debe realizar una persona de manera manual, ¿sí? Un ejemplo de este podría ser el usuario digita la información en un formulario de una web, por decir algo. Entonces sería entonces la manera de nosotros representar esa tarea. Y por último está el delay o retraso o espera. Delay, recordemos que siempre significa retraso o espera. Y la forma de representarlo es mediante un semicírculo o una especie como de D. Una D, ¿sí? Es muy parecido a una D. La función principal es indicar algún tipo de retraso o espera o tiempo de espera también antes de continuar con el proceso. Un ejemplo de este elemento podría ser esperar la aprobación del jefe o tiempo de entrega que se demora, digamos, un proveedor en entregar nuestras materias primas, por decir algo. Si es es una empresa manufacturera, ¿sí? Entonces ahí tenemos todos los elementos o las formas que nosotros podemos usar a la hora de nosotros poder diagramar los procesos para poderlos visualizar de manera gráfica y que sean de manera más amigable y que sea más entendible para todos los usuarios que querramos nosotros llegar con esta información, ¿sí? Ya sean clientes internos o clientes externos de nuestra empresa. Entonces acá tenemos un resumen de cada uno de los símbolos, el óvalo, el rombo, el rectángulo doble, la base ondulada, las hojas superpuestas, el paralelogramo, el trapecio y la D, lo que representa cada uno de ellos, la función principal y un ejemplo que les acabé de mencionar hace un momento de cada uno de estos símbolos que representan en un mapa de procesos. Entonces, en conclusión, podemos decir que un mapa de procesos no solo organiza, sino que también logra impulsar la eficiencia, la transparencia, la mejora continua en una empresa o en una organización. También podemos decir que es una herramienta clave para lograr procesos un poco más controlados y que puedan resultar predecibles a la hora de nosotros leer estos mapas, que sean fáciles de comprender. Entonces, recordemos una situación y es que si nosotros podemos visualizarlo, lo podemos mejorar, ¿no? Entonces, si nosotros podemos visualizar el proceso de manera gráfica, es mucho más fácil que nosotros podamos tratar de implementar o sugerir mejoras en el proceso para evitar de pronto reprocesos o pasos innecesarios en un proceso de una organización. Entonces, estos son los pasos para crear un mapa de procesos. El primer paso es lograr identificar el problema, ¿sí? Por decir algo, cuál es el proceso que se debe visualizar, escribir su nombre en la parte superior del documento. El segundo paso es realizar una tormenta o una lluvia de ideas de todas las actividades que están involucradas, ¿sí?
en este punto lo que vamos a hacer es ordenar los pasos que no son importantes, pero que pueden ayudar a recordar los pasos necesarios para el proceso específicamente. Entonces, decide qué nivel de detalle deseamos incluir y determinar quién hace qué y cuándo se hace. Después de que nosotros ya hayamos definido eso, mediante la realización de la lluvia de ideas, y hayamos definido esos pasos que son importantes, que no son importantes, perdón, pero pueden ayudar a recordar los pasos necesarios para el proceso, viene el paso número 3, que es establecer los límites, ¿sí? Entonces, allí deberíamos nosotros preguntarnos dónde y cuándo comienza el proceso, dónde y cuándo se detiene el proceso, ¿sí? Esos serían como los límites para nosotros poder darle como un contexto al proceso y no dejar que pase de pronto a intervenir en otros procesos de la empresa, de la organización. Siempre debemos delimitar nuestro proceso. Entonces, estas preguntas se deben hacer en el paso 3 mediante esas, estableciendo pues los límites del proceso. El paso número 4 es determinar y ordenar los pasos, ¿sí? Entonces es muy útil utilizar verbos para comenzar la descripción. Puede mostrarse el flujo general o de cada decisión de alguna acción detallada. Entonces debemos utilizar verbos para poder describir el proceso. Y por último está el paso 5, que es dibujar los símbolos básicos del diagrama de flujo, ¿sí? Cada elemento de un mapa de procesos está representado con un símbolo, como lo vimos anteriormente, un símbolo específico de los diagramas de flujo, que en conjunto pues representan los símbolos de todos los mapas o de todo el mapa de procesos. Entonces recordemos que los óvalos siempre nos van a mostrar el principio o el final de un proceso. Los rectángulos nos van a mostrar una operación, una actividad que debe llevarse a cabo. Y entre ellos se deben relacionar mediante conectores, como son las flechas que representan pues la dirección del flujo del proceso. Siempre deben estar conectados con flechas para que lo tengamos muy presente. Los rombos, pues, o diamantes muestran un punto donde se debe tomar una decisión, básicamente. Las flechas que se desprenden de los diamantes o de los rombos, por lo general, tienen una etiqueta que dice sí o no. Solo una flecha sale del recuadro de una actividad. Si se necesitan más, probablemente debamos usar entonces un diamante de decisión, ¿no? Si necesitamos para una actividad específica más de una flecha, entonces definitivamente ahí no cabría ninguna otra elemento o figura, sino simplemente deberíamos utilizar un diamante o un rombo. Los paralelogramos muestran entradas o salidas del proceso. ¿Mm? Y finalmente, el último paso es finalizar el diagrama de flujo del proceso. Entonces, al finalizar el diagrama de flujo del proceso, se debe revisar el diagrama de flujo con otros interesados o miembros del equipo, empleados, supervisores, en fin, cualquiera de los actores que intervienen en el proceso, proveedores, clientes, en fin, etcétera. Y con esto lo que nosotros hacemos es asegurarnos de que todos estén de acuerdo en la elaboración de ese diagrama o ese mapa de procesos, ¿sí? Asegurar de haber incluido pues toda la información gráfica importante, como el título, una fecha, para que sea pues fácil de tener una referencia de este mapa de procesos. Entonces, acá yo les traje una bibliografía de cómo crear un mapa de procesos.
no sé si quieran que les pase ese enlace, ahí pues ustedes pueden tener esa, ya les voy a pasar esa información ahorita por el chat para que puedan ampliar un poco más lo que estamos viendo hoy en formación. Si lo quieren ampliar un poco más, entonces les dejo esa paginita de Lucidchart para que puedan consultarla. Y la evidencia de aprendizaje, los lineamientos que debe tener o que debe llevarle la evidencia de aprendizaje, entonces son los siguientes. Se debe entregar un documento con el mapa de procesos y su descripción, ¿sí? Ya puede hacerlo en formato PDF o en Word y la extensión es libre. ¿Mm? Y pues para el envío del producto ya saben ustedes que deben remitirse al enlace que está habilitado ya, que es el mapa de procesos del software a construir, la actividad de aprendizaje 1, la evidencia 3. Recordemos que esta actividad también es para desarrollar de manera grupal. Entonces, el que no pertenezca a ningún grupo no va a poder enviarlo. Yo ya tengo casi todos los grupos conformados de todas las fichas, pero yo estoy casi seguro que deben haber todavía aprendices que no tienen grupo. Entonces, por favor, yo espero no pasarme toda la vida pues conformando grupos, ni mucho menos. No podemos darnos ese lujo de gastar tanto tiempo en la conformación de los grupos, porque esto va para adelante, el tiempo no va para más y tenemos que avanzar. Entonces, los que aún no tienen grupo, por favor, comunicarse con su vocero de ficha para que él, a su vez, me haga llegar la nueva conformación de grupos para yo organizarlos en la plataforma. Recordemos que el documento debe estar en PDF o o en Word, no hay problema, debe tener una portada, una introducción, una tabla de contenidos, unos objetivos, unas conclusiones y unas referencias bibliográficas. Y básicamente esa es la actividad que deben desarrollar para esta evidencia. Voy a pasarles entonces, como les dije hace un momento, el enlace para que si quieren ampliar, sin embargo, ahí en la plataforma Sajuna tienen suficiente documentación para desarrollar la evidencia, pero si quieren de pronto consultar algún recurso externo, pues yo les doy la posibilidad de que lo puedan hacer mediante este enlace que les voy a pasar. Entonces ahora sí los escucho porque veo por ahí unas manitos alzadas. Luis Carlos, vamos a hacerlo de manera organizada y ordenada. Luis Carlos, ¿qué pregunta tienes? Cuéntanos. Profe, buenas noches. Una pregunta. ¿El programa PSINT lo podemos usar? Programa TSI. No, P de perrito, perro, sapo, Ah, ok. iglesia, nené, tetero, güey. Sí, no hay problema. Desde que les genere un diagrama de proceso lo pueden usar, no es camisa de fuerza. No, es que ese programita es muy bueno, profe, porque ese de una vez nos dice si el programa, si el diagrama de flujo tiene algún hueco, si se termina, no se termina, si es congruente, si no es Sí, congruente. claro. Sí, claro. Yo lo conozco, el PCI, sí, es muy buena herramienta. Entonces, sí, claro, lo pueden usar. Ah, listo, profe, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Dylan Moreno tiene la manito alzada. Cuéntanos, Dylan. Buenas noches, profe. ¿Me escuchas? Buenas noches. Sí, señor. Profe, lo que pasa es que esta es mi primera clase, es que pues no había tenido tiempo como para conectarme y pues solo he mandado las actividades, la verdad. Entonces pues yo tampoco tengo grupo ni nada de eso. Dylan, ¿de qué ficha eres? Yo soy de la 6176. 76. Entonces, a ver, espérate un momento, miramos quién es el vocero de la 76. Comunícate con Edison Daniel Prieto. Él es el vocero de la 33-36-176 para que te vincule a un grupo de trabajo. ¿Listo, Dylan? ¿Con Daniel qué, profe? ¿Qué pena contigo?
con Edison Daniel Prieto. Edison Daniel Prieto. Edison se encuentra en línea ahorita. Sí, señor, acá estoy. Ah, bueno, gracias, Edison. Entonces, porfa, me colaboras ahí con Dylan para vincularlo a un grupo de trabajo para que pueda presentar sus evidencias. ¿Listo? Listo, instructor. Gracias. Vale, gracias. Bueno, de nada, Dylan. Samuel, David tiene la manito alzada. Cuéntanos. Profe, buenas noches. Espero que Buenas se encuentre noches. bien. Profe, qué Gracias, lo pena. mismo. Se quería preguntarle algo, sino que es que pues a mí como tal me cogió de sorpresa la clase, ¿cierto? Yo venía como tal de camino del trabajo, pues yo vi como tal que estabas hablando de la tercera actividad. Sé que pues se trataba de eso, pero pues no sé si haya alguna indicación como, digamos, extra que me haya podido perder. No, no, señor. Como les Solamente decía al sería comienzo, como les decía al comienzo de la sesión de esta noche, la sesión de hoy va a ser, grabado. pues, primero que todo queda grabada y segundo, pues es bastante corta. Vamos al directo al grano, que es tratar la evidencia de aprendizaje que debe encargar a la plataforma Sayune y ya. O sea que Pero sería como tal eso, o sea, perdón que te interrumpa, sería como tal eso sobre la actividad número 3 y pues ya realizarla, ¿cierto? sí, señor. Con Listo. base en uno de los procesos que ya vienen trabajando anteriormente. Puede ser, no, debe ser, va bien. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Bueno, Samuel, con gusto. William, ¿tiene la manito alzada? Sí, señor, sí, profe. Y lo que sucede Cuéntame. es, hoy llamé al SENA y pues eso nos sirve para todos. Y me dijeron que había ayuda de sostenimiento tanto para monitorías, para alimentación, para el trabajo, para los que no tengan trabajo y había otra ayuda. Entonces, ¿cómo podemos acceder a eso si me ayudas, por favor? Ah, bueno, William, gracias por esa apreciación. Sí, efectivamente, pues el que pues de pronto no tenga conocimiento del tema, de una vez se va a empapar del asunto. Y es que efectivamente el SENA tiene algunas ayudas para sostenimiento de algunos aprendices que de pronto tienen alguna dificultad económica para poder continuar sus estudios. Entonces, pues obviamente hay que reunir unos requisitos para poder aplicar a estas ayudas de sostenimiento. Pero todavía no me han hecho llegar esa información. A mí o a nosotros los instructores voceros generalmente nos llega algún correo o nos comparten por el grupo de instructores esta información de ayudas. Entonces, toca esperar que llegue, que nos llegue esta información por parte de bienestar al aprendiz. Y una vez ya salga la convocatoria, entonces yo les voy a publicar a ustedes en la sesión de anuncios todos los pormenores de cómo deben aplicar, qué requisitos deben reunir y demás para que ustedes, pues los que estén interesados, lo puedan hacer. ¿Listo, William? Profe, qué pena me interrumpo. Yo busqué hoy y decía que la ayuda de sostenimiento iba de junio 7 a julio 15, algo así, pero no sé si habrán otras ayudas ahorita o no. Sí, es probable que abran otra convocatoria, pero lo que te digo, William, todavía no nos ha llegado información de convocatorias de apoyos o sostenimientos. Entonces, ahí lo único es estar pendiente de la sesión de anuncios por si yo llego a publicar algo o que me estén recordando en las sesiones si tengo alguna novedad con el tema. Con mucho gusto yo les compartiré la información para que puedan ustedes postularse. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, con mucho gusto, William. Edgar, tiene la manito alzada, cuéntame. Buenas noches. Profe, Buenas buenas noches, noches. ¿cómo está? Profe, Bien, qué bien, pena, mi gracias. pregunta es más con un tema relacionado al trabajo que tenemos que presentar este sábado de identificación de procesos organizacionales.
Sí, Con el señor. con el grupo que nosotros tenemos, la actividad dice que teniendo en cuenta las características del sobrado a construir y las diferentes fuentes de información, identificar el conjunto de elementos que intervienen en este aplicando la teoría de sistemas. Lo que nosotros interpretamos, no sé si esté bien, fue como, bueno, lo que hicimos fue como realizar una situación hipotética donde teníamos que crear un software para una necesidad específica y de ahí identificar los elementos que se necesitan, que son las entradas, las salidas y los demás elementos que hay en el sistema. No sé si lo que estamos haciendo esté bien o esté mal y pues tengo esa duda. Sí, señor, efectivamente eso es. Ustedes deben identificar dentro de un área específica de la empresa donde trabajen, no sé, dentro de los 3 o 4 integrantes del grupo, ustedes debían haber seleccionado una de las empresas donde ustedes trabajan o una situación hipotética si acaso no lograron definir con qué empresa trabajar. Y con base en esa situación hipotética o ese proceso de la empresa, ustedes deben poder identificar un proceso y poder describirlo de tal manera que se puedan identificar lo que tú acabas de decir, las entradas, los procesos, o sea, las actividades, las salidas y los actores que intervienen en ese proceso específicamente. Pero así tal cual como lo acabas de mencionar es lo que deben hacer. ¿Listo, Edgar? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Carlos, tienes la manito alzada, cuéntame. Carlos Profe, ¿cómo Manuel. está? Buenas noches. Aló, buenas noches, profe, ¿cómo está? ¿Me escuchas? Sí, señor. Cuéntame, Profe, es Carlos. que esta es mi primera clase que me conecto en línea. Y pues, dicha es la que termina en 72. Para ver si me remite con el vocero para yo comunicarme con él. Disculpa, es que no te escuché lo último porque hay mucho ruido en el fondo. Vengo de trabajar. Es que para ver si me remite con el vocero de mi ficha. Para que Ok. me asignen un grupo. ¿De qué ficha eres tú? La 30. ¿30 y qué? Aló. Hola. ¿Me Carlos, escucha ¿me ahí? escuchas? Sí, señor. ¿De qué ficha eres tú? 33, 36, 172. Ok, Vale, perfecto. gracias. Entonces, el vocero de la ficha es Andrés Camilo González. Andrés Camilo González, ¿tienes el número de él o no? No, señor, no lo tengo. Listo, ya te lo paso. Listo, vale, profe, gracias. Ahí por el chat, ¿listo? ¿El número de Vale, quién? gracias. ¿El número de Buenas quién? noches. Pues Camilo. Andrés Camilo González, se llama el instructor, ¿qué? Perdón, el vocero, el aprendiz vocero, ¿listo? Ahí te lo acabo de enviar por el chat, ¿listo? Listo, gracias, profe. Buenas noches. Bueno, con mucho gusto. Enrique Castillo, tiene la manito alzada, cuéntame. Buenas noches, profe y compañeros. Mire, bueno, tengo dos consultas. La una es sobre lo del apoyo económico. Esas convocatorias cuando se abren, ¿tienen o sea, cuánto tiempo más o menos tienen para cerrarse? Como para uno poder organizar toda la documentación y entregarla, ¿es un tiempo corto o si más o menos hay un tiempo adecuado para uno poder aplicar? Bueno, a ver, lo que pasa es que eso es variable, ¿no? Pero generalmente cuando sale la convocatoria, más o menos dan alrededor de unos 15 a 20 días para que ustedes puedan presentar la documentación, todos los requisitos
y que puedan aplicar, pero sí es un poquito variable, no siempre se demora, no siempre se demora lo mismo, ¿listo? Ustedes deben tener en cuenta tanto el inicio como el final de la convocatoria para que no se queden por fuera. Bueno, profe, y la otra preguntita es, sigo teniendo inconvenientes con mi cuenta de Soy Sena. Yo le escribí a usted por la plataforma Desayuna. Usted me volvió a responder que debía comunicarme con el vocero de mi ficha, Camilo, de la 172. A Camilo pues le escribí por WhatsApp, pero pues la respuesta sigue siendo la misma. Un formulario, bueno, un documento, algo así, en donde dan unas directrices, pero como yo no tengo cuenta, o sea, no puedo remitirme pues para enviar mi caso por medio del correo Soy Sena, entonces sigo teniendo el mismo inconveniente. Y sí quisiera tener mi correo de Soy Sena por la cuestión de que por ese medio puedo hacer uso de esas aplicaciones que por acá o sea, porque por ese medio son gratuitas y tengo las facilidades de poder trabajar mejor. Entonces, a ver qué puedo hacer claro. ahí, porque es que las soluciones que me dan son las mismas. Enrique, ese proceso yo ya lo estoy gestionando. Efectivamente, el vocero Andrés Camilo ya me envió el formato con los nombres de los aprendices que no tienen correo Soy Sena para poderles hacer la solicitud y crear allá en la mesa de servicios el ticket. Eso ya se envió, está en proceso, todavía no he obtenido respuesta por parte de la mesa de servicios, simplemente me llegó como una notificación donde se crea el nuevo caso de activación o de creación de correo Soy Sena, pero ahí estoy esperando a que ellos me den una respuesta de si ya fue creado o no, porque ese es el primer paso. O sea, primer paso es el envío del formato con los aprendices y esperar a que ellos ya hayan, ¿cómo se dice? Creado la cuenta Soy Sena y de una vez pues yo les hago ¿cómo se llama? Pues les transmito la información para que ustedes ya tengan conocimiento de que las cuentas fueron creadas, pero eso siempre se demora un tiempo, entonces hay que tener un poquito de paciencia. Una vez ya tenga yo la información, créanme que yo les comparto a ustedes de una vez, pues, que finalmente resolvieron allá, pero todavía no me han dado respuesta. ¿Listo, Enrique? Sí, profe, pero le hago una pequeña precisión ahí. Lo que pasa es que yo ya tenía como @misena y entonces cuando intento ingresar por Soy Sena no me deja y le ingreso por @misena y como ese dominio ya no está más, entonces como para que se tenga claro Enrique. eso. Sí, Enrique, es que las cuentas de correo @misena, eso ya no existen. Eso fue hace como unos 2 o 3 años atrás, que eran los correos de los aprendices con el dominio, perdón, @misena, pero esas cuentas de correo ya no existen, eso ya no está vigente. Las nuevas cuentas de correo son Soy Sena. ¿Listo? Entonces toca esperar a que en la mesa de servicio nos colaboren y creen las cuentas de correo nuevas. Apenas tenga yo la respuesta por parte de la mesa de servicios, créanme que yo les voy a transmitir la información a ustedes de una vez. ¿Listo? Bueno, Mauricio Ordóñez, tiene la manito alzada. Cuéntame. Con mucho gusto, Enrique. Buenas noches, profesor. Sí, señor, cuéntame. Profe, sino que tengo una duda acerca de los grupos, sino que yo estoy en un grupo de la ficha 75, pero no sé, no se trabaja.